En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y las cicatrices del diluvio reciente marcaban la memoria de los hombres, toda la tierra hablaba un solo idioma. No había barreras ni confusión. Todos se entendían con claridad, y por primera vez desde la caída, el ser humano parecía caminar en unidad. Pero esa unidad no estaba fundamentada en la voluntad de Dios, sino en el orgullo que ya comenzaba a crecer como una raíz oscura en el corazón del hombre. Fue en la llanura de Sinar donde aquella generación decidió desafiar el orden divino. No querían extenderse por la tierra como Dios les había mandado. Querían concentrar su poder, construir algo que los inmortalizara. Se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos con fuego. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Así haremos un nombre para nosotros, y evitaremos ser esparcidos sobre la faz de la tierra. No era solo una torre. Era un símbolo, una declaración de independencia. El hombre no buscaba a Dios, sino ocupar su lugar. Querían tocar el cielo por sus propios medios. Querían que el universo recordara su nombre, no el nombre de su creador. Y mientras los ladrillos se apilaban uno sobre otro, y las voces se alzaban en cantos de conquista, el cielo observaba en silencio. Dios, que ve más allá de los hechos, escudriñaba las intenciones del corazón humano. Y lo que encontró fue orgullo, vanagloria y rebeldía. No era una obra de colaboración. Era una obra de desafío. La torre crecía día tras día, y con ella crecía también la ilusión de que el hombre era suficiente sin Dios. Era el mismo pecado del Edén, reciclado en una nueva forma, la autosuficiencia. No necesitamos a Dios para ascender, pensaban. Podemos levantar nuestra propia escalera al cielo. Pero Dios no se quedó al margen. Bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando. Y entonces dijo algo que estremecería la historia para siempre: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Descendamos, pues, y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios no destruyó la torre con fuego ni con terremoto. Bastó con introducir confusión. Bastó con dividir las lenguas. Lo que antes era un coro coordinado se convirtió en un caos de sonidos incomprensibles. La unidad humana se quebró en un instante. Los que antes compartían una visión común ya no podían comunicarse. El orgullo que los había unido se convirtió en la causa de su dispersión. Así, el proyecto fue abandonado. La torre quedó inconclusa. La ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz del mundo. Pero la historia no termina ahí. Babel no es solo una ciudad antigua. Es un espíritu, una actitud, un eco que ha atravesado los siglos. Hoy seguimos construyendo torres. No de ladrillo, pero sí de ego, tecnología, poder e ideologías. Creemos que podemos alcanzar el cielo con nuestras propias manos. Queremos dejar un nombre en la historia, no para glorificar a Dios, sino para exaltar nuestra imagen. El espíritu de Babel vive en el orgullo de las naciones, en la división de los pueblos, en la confusión de las ideas. Y Dios, una vez más, observa. ¿Hasta cuándo repetiremos el error de nuestros antepasados? ¿Cuántas veces más intentaremos ocupar el lugar del Creador? El cielo ya fue desafiado una vez, y fue Dios quien descendió. La historia de Babel no es solo un relato del pasado. Es una advertencia viva. Porque ese espíritu, esa arrogancia que impulsó a los hombres a construir una torre hacia el cielo, no murió en las ruinas de Sinar. Se propagó como una semilla corrupta, y echó raíces profundas en la historia humana. Desde entonces, una y otra vez, el hombre ha intentado levantar su propia Babel. Lo vemos en cada imperio que ha surgido creyéndose eterno. Egipto, Babilonia, Roma, todos con el mismo patrón. Reinos fundados sobre la fuerza, el orgullo y la creencia de que podrían controlar el destino sin Dios. Grandes civilizaciones que edificaron monumentos colosales, no como altares de adoración, sino como testimonios de su gloria. Torres invisibles que apuntaban al cielo, mientras los hombres a sus pies eran oprimidos, ignorados o esclavizados. Y así como Babel fue confundida por Dios, también cada uno de esos imperios cayó. Porque ninguna obra humana puede sostenerse si está construida sobre el orgullo. El juicio de Dios no siempre llega con estruendo. A veces, llega con silencio, con un quiebre interno, con la pérdida de propósito. Y lo que parecía inconmovible, se derrumba. Pero la historia continúa.
Hoy vivimos en un mundo globalizado, interconectado, donde una vez más el hombre se ha unido, pero no para buscar a Dios, sino para construir una nueva versión de Babel. Ya no necesitamos ladrillos ni mortero. Ahora usamos datos, algoritmos, redes y poder económico. Hablamos de progreso, de ciencia, de revolución tecnológica. Hemos creado torres invisibles, torres de información, de inteligencia artificial, de control global. Pero en el fondo, seguimos repitiendo lo mismo. Hagámonos un nombre. Alcancemos el cielo sin Dios. Construyamos nuestra propia eternidad. Y mientras los gobiernos se organizan, mientras las élites diseñan sistemas que parecen invencibles, mientras el mundo marcha en dirección a una falsa unidad, el eco de Babel resuena más fuerte que nunca. Una unidad sin Dios no es unidad. Es rebelión camuflada. Es una alianza contra el Creador. Pero Dios no ha cambiado. El mismo que descendió en Babel para confundir las lenguas y frustrar los planes humanos, es el mismo que hoy observa cómo la humanidad juega a ser Dios. Y llegará el momento, porque siempre llega, en que Él intervendrá nuevamente. Y cuando lo haga, no será solo para detener una torre. Será para juzgar al mundo entero. Las Escrituras hablan de una Babilonia futura, una nueva Babel espiritual, un sistema mundial que se levantará en los últimos tiempos, poderoso, seductor, lleno de promesas falsas. Apocalipsis la llama la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Y será destruida en un solo día, con fuego, llanto y ruina. Porque todo lo que el hombre construye sin Dios está condenado a caer. Es momento de reflexionar. ¿Estamos participando, aunque sin querer, en la construcción de una nueva Babel? ¿Estamos levantando nuestra vida sobre la arena del orgullo, de la autosuficiencia, del rechazo a Dios? Porque esa torre, por más alta que parezca, también caerá. Y cuando caiga, solo quedará en pie aquello que fue edificado sobre la roca. El espíritu de Babel sigue vivo, pero también sigue viva la voz de Dios que llama al arrepentimiento, a la humildad, a volver a Él antes de que descienda otra vez. La historia de Babel terminó en confusión, división y olvido. Lo que comenzó como un proyecto de gloria, terminó como un monumento al fracaso del orgullo humano. Pero Dios no dejó a la humanidad perdida para siempre. Porque aunque Él dispersó a los hombres, también preparó un camino para reunirlos de nuevo. No a través de una torre hecha por manos humanas, sino a través de una cruz levantada por amor divino. Muchos siglos después, en una pequeña nación despreciada por los imperios, nació un hombre que no vino a construir una torre, sino a derribar los muros que separaban al hombre de Dios. Su nombre fue Jesús. Y en lugar de decir hagámonos un nombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, tomando forma humana, y obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y fue allí, en el Gólgota, que se colocó la verdadera piedra angular. No una base para alcanzar el cielo por nuestras obras, sino un sacrificio para abrir el cielo por la gracia. La cruz no es la torre del hombre, es el puente de Dios hacia la humanidad. Y esa cruz derrotó al espíritu de Babel con el poder del amor. 40 días después de su resurrección, Jesús prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Y así, en el día de Pentecostés, algo extraordinario sucedió. Los discípulos estaban reunidos, orando, esperando, y de repente, un estruendo como de viento recio llenó la casa, y lenguas de fuego descendieron sobre ellos. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, y hombres de muchas naciones los oyeron hablar en sus propios idiomas. ¿Te das cuenta? Lo que fue confundido en Babel fue redimido en Pentecostés. Donde hubo división, Dios trajo unidad. Donde hubo caos, Dios trajo entendimiento. Babel separó a los pueblos. Pentecostés los reunió bajo una misma verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El mundo sigue intentando construir torres. Hoy no usamos ladrillos, pero si levantamos plataformas de ego, ideologías que niegan a Dios, sistemas que buscan dominar sin misericordia. Estamos viendo el resurgir de una nueva Babel global, una mezcla de poder, confusión moral y adoración al hombre. Las naciones están unidas otra vez, pero no por fe, sino por intereses. La tecnología ha hecho que hablemos un mismo lenguaje, pero no el lenguaje del espíritu, sino el del orgullo digital, la idolatría del yo, la cancelación del bien. Y mientras el mundo levanta su torre invisible, la voz de Dios sigue llamando. No a construir hacia el cielo, sino a recibir del cielo lo que Él ya ha ofrecido: salvación, perdón, unidad verdadera. Dios no está buscando una humanidad poderosa. Está buscando corazones humildes. No quiere hombres que se eleven, sino hombres que se postren.
Porque vendrá un día, y ya no está lejos, cuando el Señor descenderá otra vez. No como en Babel, para confundir lenguas, sino para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día, toda torre caerá, todo imperio será sacudido, y todo nombre que no esté escrito en el libro de la vida será olvidado para siempre. Solo hay una torre que no será derribada. Es el reino de Dios. Y solo hay una puerta de entrada, Jesucristo. No te unas al mundo para construir su nueva Babel. Únete al reino para levantar el nombre que está sobre todo nombre. Porque en él no hay confusión. Hay verdad. No hay división. Hay comunión. No hay destrucción. Hay vida eterna. Hoy es el tiempo de decidir en qué estás edificando tu vida. Sobre la arena del orgullo o sobre la roca de Cristo. Porque la historia ya nos mostró lo que pasa con las torres humanas. Y pronto, muy pronto, el cielo será desafiado por última vez. Y esta vez, el Rey regresará.